Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en La Martina en una nueva entrega de Tal Como Son. Antes de que sepan quién es mi invitado hoy, les presento a quienes confían en mí. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspicia este programa Banco Provincia. Él es actor, es productor, autor, director, dramaturgo de innumerables obras de teatro. Multipremiado, también es columnista en programas de radio y de televisión y tiene su propio programa de entrevistas personales, Muy Muscari. Mi invitado de hoy es José María Muscari. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Gracias por estar, un placer. No, gracias a vos por invitarme. Estaba leyendo 60 obras de teatro. Sí, más o menos. Son muchas ya, ¿no? ¿Y vos tenés, cuántos años tenés? 39. 39. Estoy ahí, a un paso de los 40. De los 40. En 40 años has participado, has producido, has escrito, has dirigido 60 obras de teatro, ¿ya? Sí. Vas por un récord a nivel nacional, creo, como mínimo. Bueno, no sé, la verdad que me cuesta mucho pensar en el recorrido, porque Ajá. creo que la paso tan bien con lo que estoy haciendo, que vivo mucho en lo inmediato, Sí. en la energía que lleva para mí este momento liderando los espectáculos que llevo adelante. Desde alguna manera, cada espectáculo es como un hijo que requiere Sin duda. mucha atención y que tiene todo un proceso también. Así que en ese sentido nunca estoy revisando mucho lo que hay para atrás. Siempre estoy de alguna manera moviéndome energéticamente entre las cosas que se concretan en el momento. Ahora, como bien decías, divido mi energía entre mi participación o mi coqueteo con la televisión y la radio, pero el teatro es mi actividad fundamental con 3 obras en escena y una por estrenarse. Bien. ¿Y dónde surge esa pasión por el teatro? Es extraño porque soy hijo único de padres absolutamente trabajadores que no tenían nada que ver con el mundo de la cultura, todo lo contrario. Sí. Mi papá tenía una verdulería y una carnicería, era un trabajador, y mi mamá era una señora que cuando yo era chico limpiaba casas. O sea que no hay un referente artístico, no es que tengo en mi familia el famoso tío que toca el piano, la Sí, prima sí, que sí. estudia danza, no. Éramos una familia muy italiana, de clase media. ¿Dónde vivías en tu infancia? Nací en Villa Devoto, en Villa Mosconi Devoto. y Lavallol. Y mi adolescencia fue en Flores, siempre en barrio, un hombre de barrio. Nombre de barrio. Y ahora desde los Ahí 20 y tenés pico, un título para una obra de teatro. está buena también, desde los 20 y pico vivo en San Telmo, desde que me mudé solo. Ajá. Y la verdad es que no hay un referente. ¿Tus padres viven, José? Mi papá no y mi Ajá. mamá sí, es mi primer fan. Mi madre, imagínate que cada vez que estreno una obra de teatro o voy a un programa de televisión, Está ahí. sí, aparte es un gran problema si no se entera. Ah, claro. O sea, por supuesto que Sí. esto lo está mirando, ya le tuve que decir qué día, qué hora para que lo vea. Claro, claro. Muy... Y la verdad es que, volviendo a tu pregunta, no me cuesta mucho pensar de dónde viene. A veces me respondo que quizás tenga que ver con ser hijo único, que cuando terminaba de jugar en la vereda y entraba a mi casa, habría mundos imaginarios en mi cabeza porque si no me aburría. Cuando yo era chico era un chico muy adicto a la televisión, Ajá. miraba mucha TV. Creo que por eso también algo de esa televisión y de esos actores de otra época inundan mis producciones de hoy. Eso te iba a decir, hay una tendencia de aquellos actores de otra época, no los actuales, y tiene que ver con eso entonces. Sí, yo creo que sí. Creo que por suerte cuando armo un espectáculo y empiezo a pensar en el casting, mi casting no se reduce a los actores que están en circulación actual. O sea, no solamente tengo en cuenta esos actores, sino también una especie de nomenclador personal que tengo en mi cabeza de esa época de oro
que cuando yo era chico la televisión estaba minada de programas de ficción, a diferencia de hoy, en donde la ficción es casi un lujo para la televisión. Hay buenas ficciones, Sí, pero muy pocas, podría haber espaciadas. mucho más. Sí. Porque en realidad me parece que hoy como espectadores consumimos mucha ficción de la realidad. Hay determinados personajes que parecieran de las ficciones de Romay de otra época, pero son reales. Son reales, ¿Viste? sí, Claro, Fariña, el Bolso, Báez, son personajes que podrían ser de una tira, pero son de forman la parte de la realidad. realidad. Y creo que de alguna manera inconscientemente en el espectador de televisión esa necesidad de ver ficción está cubierta por la realidad tan extraña que nos rodea. José, ¿y vos pensás una obra, Sí. la desarrollás, la escribís vos o tirás las líneas generales y tenés gente, escritores, guionistas, amigos No. o gente con la cual trabajás? Hay diferentes formatos, o sea, a veces tomo textos de otros, como es el caso de La Casa de Bernarda Alba, que es de Federico García Lorca, y yo hice la adaptación. Hay otras... Todo el mundo muy buenas críticas en esa obra, por Sí, cierto. la verdad que hace 4 años que no para de darnos satisfacciones. Un fenómeno extraño, aparte de La Casa de Bernarda Alba. Imagínate que cuando la estrenamos en su momento con la recordada Norma Pons, jamás imaginamos que un clásico de Lorca podía ser un éxito en el teatro comercial. Era más como una especie de despuntar el vicio de hacer Claro, dentro del teatro comercial darte el una gusto obra de que nos hacer algo, gustaba. claro. Y resulta que la obra y el gusto popular nos superó ampliamente el gusto a nosotros. Pero como te decía, en ese caso es una obra adaptada. Después hay otros casos como Falladas, que es la obra que estreno en agosto en el Multiteatro, en donde la producción, que es Dabope, el Chato Prada, Jope y Ezequiel Corvo, me convocaron y me plantearon una idea. Les parecía que estaba bueno hacer una obra sobre el universo de las mujeres y la psicología. Y con esa idea madre yo escribí el material. Y después hay otras opciones, que es cuando me llega una obra escrita, como el caso, por ejemplo, de Casa Valentina, que la produce Javier Faroni, que me acercó una obra y me dijo, mira, esta obra me la imagino para vos. La leí y efectivamente había algo del olfato del productor, que es Javier Faroni, que hay algo de ese material que podría haberlo escrito yo, pero no. O sea que me manejo en diferentes formatos con el tema de la escritura. ¿Y qué encontraste en esa obra que te cautivó? En Casa Valentina básicamente lo que encontré era una historia muy bien contada, personajes muy atractivos para desarrollar y por sobre todo algo que a mí me atrae mucho en el teatro en la actualidad y que para mí, en mi humilde visión, es por donde va el teatro, que es que yo sentía que había un evento. A mí me gusta cuando un espectáculo trasciende el ser la mera historia que se cuenta en el escenario, sino que la propuesta en general se convierte en un evento que supera la historia del escenario. Es decir, Casa Valentina propone que determinados actores que uno nunca hubiera imaginado se travistan. Fabián Vena, Gustavo Garzón, Rolly Serrano, Pepe Novoa, Tacho Riera, Boy Olmi. Son actores que uno no imagina travestidos. Entonces, tanto para Faroni como para mí, nos pareció que la idea de ese tipo de actores jugando al travestismo podía ser un evento, más allá de que la obra en sí cuenta una historia que es muy atractiva. Yo ahí percibí evento, como me sucede ahora con Falladas, que es la nueva obra esta que te conté, de la psicología y las mujeres, también percibo un evento. Me parece que la mezcla del universo femenino con la terapia en un país en donde Sí. de 10 personas 9 nos analizamos, me parece que puede ser un tema atractivo y que puede funcionar. Cuando hablo de funcionar, hablo de términos de que nos moviliza a nosotros a hacerlo y que ojalá que al público le interese, claro. ¿Quiénes van a estar en Falladas? Falladas lo protagonizan Andrea Politi, Laura Novoa, Cecilia Dopazo, Martina Guzmán y Patricia Palmer. Un elencazo. Estoy muy contento. Y ya está masticadita, casi terminado. ¿Falta un hervor todavía? No, falta bastante, porque faltan 3 semanas para el estreno. Y vos sabés que en el tiempo de gestación de un espectáculo, esta obra la ensayamos... ¿En 3 semanas ya están en los ensayos generales o todavía...? Bueno, Parte por parte. en mi formato sí, porque yo trabajo de una manera muy particular, que es que primero pongo toda la obra y después empiezo a desmenuzar escenas. En el caso de Falladas ya estamos en la instancia de pasar la obra completa, pero muy lejano a lo que va a ser cuando lo estrenemos. Pero a mí me gusta mucho eso, armar el espectáculo en su totalidad al principio para que las actrices, en este caso son 5 actrices con una trayectoria y un oficio muy fuerte, puedan
tener como una especie de estructura general para adentro empezar a poner la cosecha personal. Tienen como el esqueleto, digamos, Exactamente. incorporado, y después vas modificando así cada una de las escenas, Sí, el diálogo. y también voy como percibiendo, porque yo creo que mi trabajo como director muchas veces es alquimizar. Entonces, para alquimizar la energía del otro, también hay que percibir qué puede aportar. Yo confío mucho cuando llamo a actores que realmente me gusta cómo piensan, que es un ordenador bastante importante para mí en el momento de elegir actores. Sí. Siempre me preguntan, ¿por qué elegís a los actores? A tal actor y no a otro. Y siempre contesto un poco lo mismo, que es que yo trato de elegir actores que me seduzcan porque los escuché en algún programa, porque leí una declaración que me resultó atractiva y en tercera instancia porque me gusta cómo actúan. Claro. Pero es tercero eso, porque yo tengo la sensación con mis años de trabajo que si yo me entiendo con alguien, con un actor o con una actriz, en lo cotidiano hay pocas probabilidades que no me entienda en el escenario, aunque sea un gran talentoso. Y Claro. sí, al revés, me ha pasado de llamar a alguien a quien admiras mucho o que tiene mucho talento, pero resulta que como persona después sus valores no te gustan mucho. Y ya genera un cortocircuito. Sí, porque el teatro es energía. El teatro es energía y es familia sustituta. O sea, vos imaginate que ahora ensayando con las actrices de Falladas 5 horas por día y cuando empiecen las funciones que se ven de miércoles a domingo, los actores terminan estando con la gente con la que hacen teatro más tiempo que con su propia familia. Exactamente. Por lo cual hay que elegir bien la familia sustituta. Sin dudas. José, ¿y has trabajado con un actor que decís, no lo conozco, y lo citaste alguna vez porque te lo recomendaron y te atrapó en ese momento o te generó un rechazo en ese momento, o siempre tenés alguna referencia tuya personal? Siempre tengo alguna referencia y me encargo de buscar referencias. Yo siento que en el armado de un elenco está de alguna manera la matriz. Es como si en realidad en un auto el que crea el auto falla un poco en el motor. Y bueno, quizás queda lindo por fuera, pero en un momento va a dejar de andar. Entonces yo creo que en el momento en el que yo organizo un elenco, convoco, por supuesto siempre poniéndome de acuerdo con el productor, porque por fuera de los valores artísticos, cuando hago una obra de teatro como Falladas, influye mucho la mirada del productor, que tiene una mirada de lo que quiere generar con el espectáculo, con Claro. qué tipos de nombres trabajar, con qué tipos no, porque hay determinados nombres que combinados de una manera dan algo, pero combinados de otra manera generan otra empatía, negativa o positiva. Así que nunca me ha sucedido de llamar a alguien de quien no tenía referencias, pero nunca me abandoné a no tenerlas. Sin duda. ¿Y te nutrís del teatro independiente, del under? Vas a ver obras, estás tapado de trabajo, pero te buscas tu tiempo para ir a ver y rescatás a actores o actrices de ahí. Estoy tapado de trabajo y a diferencia de otras épocas de mi vida voy mucho menos. Pero ir mucho menos para mí es ir una vez o 2 veces por semana a ver lo que hacen los demás. Me nutre mucho ver lo que hacen los demás en todos los circuitos, tanto en el circuito alternativo como en el oficial, como en el teatro comercial. Siento que hay un montón de gente que hace cosas infinitamente mejores a las que hago yo, por lo cual no dejo de verlos nunca. Me parece que está bueno eso para mi trabajo. Ver el trabajo del otro me ayuda a reflexionar sobre el propio, a saber cuál es el teatro al que no me quiero parecer o cuál es el teatro con el que podría dialogar bien. En ese sentido tengo una mirada, por supuesto, muy corrompida porque soy del medio y porque a diferencia de un espectador común, cuando vas a ver una obra de teatro, lo que está pasando en el escenario está totalmente atravesado por mi mirada de director, que es más, Sí. que disecciona mucho más que la de un espectador común. Totalmente. Pero también lo que me pasa con el teatro es que cuando veo un buen espectáculo, todas esas mañas de director se me van a un costado. Porque Claro, te transformás en el espectador que se entrega a la historia. y a me lo que encanta sucede. que me pase eso. No me pasa muy seguido, pero cuando me pasa es como volver a enamorarte, ¿viste? Como cuando... Te moviliza, claro. Sí, está bueno porque mueve una energía diferente que no tiene que ver con la cabeza, que tiene que ver con las emociones. Cuando algo de lo que está pasando en el escenario te atraviesa de verdad. José, y de todas las obras que has hecho, Sí, ¿tenés alguna ahí reservada para el lado izquierdo del pecho, en tu corazón o no? sí. Bueno, dijimos casi 60, ¿no? Así que las que están del lado del corazón son más de una, pero particularmente, actualmente yo tengo un espectáculo de gira que está recorriendo el país, que se llama Extinguidas, que tienen un lugar muy fuerte ganado en mi corazón. Es una obra en donde pongo en escena a 10 mujeres icónicas de los años 80,
Mimi Pons, Pata Villanueva, Beatriz Salomón, Patricia Dal, Adriana Aguirre, Nanín Timoico, Silvia Peirú, Noemí Alan, Sandra Smith y Luisa Albinoni. 10 mujeres que representan una época que ya no está, que se extinguió. La época de oro de la revista porteña, la época de oro de los grandes cómicos. Ellas son de alguna manera el emergente, lo que quedó de referentes de nuestra cultura popular que ya no están, como Olmedo, Porcel, Altavista, Sofovich. Y creo que Extinguidas, que es esta obra que está recorriendo el país, ya estuvo en Buenos Aires un año con mucho éxito. Se ganó un lugar especial en mi corazón por el vínculo que tengo con estas mujeres, porque pocas veces me ha pasado de encontrarme con un grupo de trabajo tan sólido que grupalmente entiendan esta oportunidad y esta obra de teatro como un reencuentro con su profesión. Lo que hay que valorar en vos, antes que sigas explicando, es el hecho que le has dado a estas mujeres que estaban como en el ostracismo, también laboral me refiero, ¿no? O sea, por ahí algunas disfrutando de su vida bien, pero en cuanto a lo lograr, muchas de ellas diciendo, no me llaman más, hace años que no tengo trabajo y habían quedado allí. Y tiene que ver con lo que decías recién, cómo cuando juntás un grupo de personas con una energía determinada y ese componente, cómo generas un producto que antes ni existía ni nadie se imaginó, ¿no? Sí, que además ningún productor, bueno, en este caso es Santo Biasati quien apostó a nosotros, extrañamente para el público que lo conoce solo como conductor de noticieros. Santo es productor también. Sí. Este es el tercer espectáculo que me produce. Y cuando le llevé la idea ¿Qué otro te produjo? Antes me produjo El Anatomista, la novela de Federico Andajasi, y después hicimos juntos, ¿qué más? Algo más hicimos, no recuerdo. Hasta que yo le llevé Extinguidas y a él le encantó la idea. Pero digamos que también cuando yo nombraba estas 10 actrices, no ahora que Extinguidas es un éxito, sino al principio era una sensación extraña. La de los teatristas, los dueños de los teatros, los productores, no es que cualquiera hubiera... Claro, te parece que... Y la verdad es que pasó algo que para mí está buenísimo, que es que Extinguidas vino de alguna manera a dar como una especie de bofetada correctiva a lo mediático, ¿no? Pareciera ser que lo mediático o lo que está en plena circulación, lo que genera rating en la televisión, es lo que quieren reproducir en el teatro, y Extinguidas vino a decir que no. Y creo que la casa de Bernarda Alba también. Por eso hace 4 años que se nutre con actrices que están totalmente afuera de lo mediático, como María Rosa Fugazot o Mimi Ardú. Sí, porque has cambiado el elenco ahí ¿cuántas veces? Uy, mucho. En estos 4 años se renovaron mucho las actrices. Tengo a una lo cual es otro logro, por decir, para lograr un clima determinado y que cada uno tenga su particularidad, pero que no pierda intensidad. Elegir las actrices para hacer eso es, hubo es olfato. Sí, hubo mucho trabajo, y también lo que sucedió es que las actrices fueron cambiando como por diferentes etapas, no es que se renovó en elenco. En un momento, después de un año, se fue Florencia Raggi y entró Katia Aleman. Y vas cambiando de a poquito. Claro, entonces hasta que se fue alquimizando solo, pero creo yo que esto que vos decías recién es muy importante, como de alguna manera yo siento que esta recuperación, por llamar de alguna manera, de figuras tan icónicas como las actrices de Extinguidas, el público lo percibe y también creo que define comprar su entrada porque sabe que lo que van a ofrecer en el escenario no es algo que pueden ver gratis en la televisión. Yo creo que el teatro y la televisión son 2 lugares totalmente diferentes, con códigos totalmente diferentes. O sea, es extraño siempre pensar el fenómeno del éxito. No sabemos por qué alguien quiere ver algo en la televisión, que es gratis. Mucho menos lo sabes en el teatro, que tienen que sacar plata de su bolsillo y mostrar la voluntad y trasladarse hasta el teatro y sentarse ahí. Digamos, yo creo que tiene que ver con aquello que te moviliza. Y es un riesgo, te sentás en una obra, decís, salís y decís, no vengas porque es un bodrio, o salís y decís, te pones de pie en la sala y aplaudís, ¿no? Claro, no podés dejar de verla y creo que ese boca a boca es mucho más fuerte que cualquier campaña publicitaria. Por eso también con los actores o las actrices, justamente hoy hablábamos con las actrices de Falladas, yo les contaba, porque los actores en general son un poco reticentes a hacer prensa, a hacer notas, le tienen bastante miedo a la pregunta, a lo mediático. Los actores están muy recubiertos. Hoy en día están preocupados por lo mediático, claro. Todo trasciende para lo mediático y no, o sea, no encontrás hoy en día, al menos en la televisión argentina, vos decís, bueno, vení, a ver, hablame de tu obra de teatro. Claro. Programas de espectáculos no lo encontrás, acá es programas de escándalo, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que tendría que darse un espacio para difundir eso, ¿no? Bueno, hoy cuando yo hablaba con las actrices de Falladas, justamente les explicaba que para mí, esto es muy personal, no hay nada más atractivo de ver como espectador de televisión
a un actor o a una actriz en la televisión contando por qué creen que está bueno que vayan a ver su obra de teatro. Yo creo que puede haber miles de campañas de publicidad, pero lo que define que alguien saque su plata del bolsillo y vaya y compre la entrada es el magnetismo especial que pasa entre la comunicación del actor y el público. 3 al aire, por decirlo así en este momento, otra por salir. ¿Y estás escribiendo algo? ¿O tenés alguna idea de escribir algo nuevo? En realidad tengo una adaptación hecha de una obra de Shakespeare, de Julio César, que es una obra que me encanta, que además me parece de una actualidad abrumadora. Imagínate que es muchos hombres y mujeres desesperados por el poder político, o sea que pareciera que Shakespeare lo escribió hace mucho para hablarnos hoy. Y seguramente voy a tratar de concretar el año próximo esa versión de Julio César, pero ahora toda mi energía en el marco del inmediato, por supuesto, en el estreno de Falladas. Como te decía al principio, estrenar una obra es como tener un hijo en donde se juegan un montón de factores ahí en el medio que no tienen que ver solamente con que el público elija el espectáculo, sino también con cómo cuando uno sueña una obra, eso pasa a un papel y después ese papel pasa al ensayo y el ensayo pasa a hacer funciones y hay un momento que llega el público y eso que estaba en tu cabeza ya no es más tuyo, ya es de las actrices que actúan las Falladas y del público que lo recibe de una manera que seguramente es muy diferente a como lo imaginaste. Claro. Es un mecanismo extraño. Es como una entrega de una llave en mano, ¿me entiendes? Sí. Ya dejaste de... Pero disfruto mucho de ese proceso yo. Sí. Y disfruto mucho del encuentro con el público en las funciones y de ver cuando el público se ríe o se emociona por algo que en principio fue simplemente una fantasía o algo que escribí una mañana que me levanté, lo anoté en un papel y después lo desarrollé en mi computadora. Es extraña la germinación de las ideas y el proceso casi te diría artesanal que tiene la creatividad pensando en el teatro, que por suerte está muy lejano a la locura del minuto a minuto de la TV. De la tele. José, y ¿cómo haces? Tenés 3 obras en escena, al aire en este momento. ¿Vas a todas? ¿No vas? ¿O arrancás con una obra y vas las 2 primeras semanas o la semana y después ya no? Cuando estreno una obra, esa obra ocupa como mi prioridad en cuanto a mi presencia física, porque en el primer mes de funciones, por decirlo de alguna manera, testeo mucho lo que pasa con el público, estoy muy cercano al vínculo con los actores que terminan de ajustar cosas que, sobre todo en mis obras, en donde el público completa mucho. El caso de Falladas es una comedia, indefectiblemente la presencia del público va a completar la obra. Ese proceso que continúa incluso con la obra ya estrenada es muy importante. Después trabajo con muy buenos asistentes y muy buenos productores. Esto quiere decir que en cada espectáculo mío, cuando yo no estoy, hay un asistente de dirección que trabajó todo el proceso de ensayos conmigo, que conoce... Sabe lo que vos querés. Exactamente, claro. Son personas además... Los 3 asistentes que tengo que son amigos míos de toda la vida, algunos incluso se formaron paralelamente conmigo en el under. Entonces es como si yo no estuviera, pero estoy muy, gracias a la era del WhatsApp, muy comunicado con todos mis elencos continuamente, incluso los que están de gira, pero cada vez que puedo voy. O sea, cuando puedo agarrar el auto e irme un fin de semana a Rosario, como hice hace poco con Extinguidas para estar cerca de ellas, lo hice. Sí. O ahora la semana próxima la casa de Bernarda Alba está por el Gran Buenos Aires, entonces aprovecho sábado y domingo y veo la función. Y también algo que fui aprendiendo con el tiempo, que es una palabra que es compleja y hermosa a la vez, que es que hay que aprender a delegar. Hay un momento que hay que entender que aunque uno se considere muy importante, uno no lo es y todo sigue su curso natural. Mañana y no perfecto. Estás y la vida continuará para presente, los demás. Claro. Y ¿grabás en video la primera función, la segunda función para verla después o no? No, me cuesta mucho ver el teatro en video. Yo creo que el teatro, por más que aparezcan otros soportes o otros mecanismos, que incluso hay ahora... Me refiero como para correcciones y para me gusta estar en vivo. Es claro. Extraño lo que se percibe de algo grabado a lo que sucede en una sala. Podés guiarte y equivocarte profundamente, porque creo que el teatro, justamente por eso creo que subsiste. Es porque no hay forma de que yo te cuente lo que me pasó con una obra de teatro. Yo te la puedo recomendar, pero la vivencia es personal. La tenés que ver, no es como la tele, que yo te puedo contar un poco de qué es y más o menos... El teatro es diferente, hay algo... Es otra vibración. Sí, que tiene que ver con ese vínculo. Yo siempre digo que el teatro funciona en el campo energético intermedio que hay entre el escenario y el espectador. El teatro no es lo que pasa arriba del escenario, ni es lo que percibe el espectador. Es eso que pasa, esa transmutación que hay entre esos dos sectores.
En la tele podés traspasar la pantalla y llegar, pero nunca está ese punto intermedio. Claro, no hay Nunca recepción está. inmediata. José, y entre tanto trabajo, ¿tenés tiempo para tu vida personal? Me lo hago. Ujú. Fui aprendiendo con los años, con terapia, que no todo es el trabajo, que es importante nutrirse uno como persona y poder tener espacios de ocio, de relax, para de alguna manera regenerar Sí. la fibra y Recargar también, las baterías, claro, ¿no? y Claro. también poder seguir para ese lado, por lo cual mi familia es un sostén muy importante. Yo soy de descendencia italiana, con una Claro. familia que nos juntamos todos los domingos, vienen a mi casa o vamos a la casa de mi mamá. Somos más o menos 10, 15 entre familia y esa familia de amigos que uno va haciendo en la vida, que nos juntamos a almorzar o a cenar. Busco el espacio para hacer actividades con mi pareja, que también me parece súper importante la energía del amor. ¿Estás feliz? Sí, sí, yo creo en la felicidad como estallidos, no como, como un estado continuo. Sería aburrido también. Sí, Pero parafraseando, el ser humano se aburre de todo también, pero... parafraseando un poco a la casa de Bernarda Alba, Bernarda en un momento de la obra dice, la gente que es feliz todo el tiempo es gente idiota. Así que trato de ser lo menos idiota que puedo, pero tengo mis estallidos de felicidad y estoy muy contento. Me encantó, se nos acabó el tiempo, José. Quiero dejarte un pequeño recuerdo de tu paso por Muchas Tal Como Son de gracias. La Martina. Felicitarte que con 39 años ya hayas hecho lo enorme que has hecho y por el trabajo que le estás dando a muchos actores y actrices que el resto de los productores ya los había dado de baja. Así que un placer. Bueno, como muchas siempre. gracias. Lo mejor Gracias para por vos. el respeto y la buena onda. Por favor. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Siempre estás en pleno proceso de Exactamente. recuperación. Me estoy recuperando haciendo lo que me gusta hacer. Claro. Y sin preocuparme si tengo un resultado adverso o no.